Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Rolando Benítez y en este video vamos a estudiar todo lo relacionado con el contenido teórico abreviaciones. Bien, una abreviación, como está marcado ahí en amarillo, es el concepto, es la reducción de la extensión de un vocablo español por el procedimiento de la supresión de algunas letras o sílabas. Las abreviaciones, como está puesto aquí en el cuadro que tenemos en el costado, se subdividen en 4 procedimientos: abreviaturas, siglas, acrónimos y acortamientos. Porque una abreviación puede llevarse a cabo en una sola palabra y hay procedimientos determinados para eso, o puede también abreviarse un enunciado, una expresión más extensa y más compleja. Los tipos de abreviaciones, como ya dijimos entonces, son la abreviatura, la sigla, el acrónimo y el acortamiento. Aquí también figura símbolo, es verdad, pero los símbolos son más bien específicamente correspondientes a unidades de medida internacionales o símbolos químicos, por ejemplo. En este video estudiaremos específicamente estos 4 procedimientos de abreviaciones que son abreviaturas, siglas, acrónimos y acortamientos. Bien, vamos al primer procedimiento, las abreviaturas. Estas se obtienen mediante un procedimiento en el que suprimimos letras finales o centrales de una palabra. Será entonces cuando dividiremos de vuelta las abreviaturas en abreviaturas por truncamiento y abreviaturas por contracción. Una característica específica de la abreviatura es que debe cerrarse con un punto. Indefectiblemente, una abreviatura se cierra con un punto. En ocasiones, ¿sí?, y en situaciones muy específicas, puede obviarse el punto, pero debe reemplazarse con una barra, con la barra inclinada. Veremos el caso, ¿sí? Sea cual fuese el procedimiento elegido, cerrar con punto o cerrar con la barra, esto será lo que diferenciará a una abreviatura de las siglas, por ejemplo, porque las siglas, aparte de escribirse totalmente en mayúsculas, no llevarán punto. Las abreviaturas se cierran con un punto o con una barra, pero las siglas no. Será la característica distintiva, como dice acá, entre una abreviatura y una sigla. No deben usarse abreviaturas en cualquier parte del texto. No es que uno abrevia cualquier palabra que desee abreviar. Aparte de eso, hay palabras que pueden abreviarse no por regla, sino por la necesidad correspondiente en la redacción de un texto. Por ejemplo, aquí la palabra izquierda no tiene por qué abreviarse. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente: las abreviaturas de los tratamientos, llámese señor, doctora, profesor, también usted, ¿sí?, no deben usarse, es decir, solo deben usarse cuando se anteponen a un nombre propio. Por ejemplo, señor usaremos cuando antecede a un nombre propio, como Ramírez, señor Ramírez, o doctora Estela o doctor García. Usaremos las abreviaturas de los tratamientos solo cuando anteceden a un nombre propio. También dice una regla que no debe escribirse una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, 50, no debe escribirse la cantidad 50 con letras, ¿sí?, seguidas de la abreviatura del concepto cuantificado. Por ejemplo, no escribiremos 50 y la abreviatura de centavos. La forma correcta será escribir la expresión completa, 50 centavos. Como dice que no debe escribirse una cantidad con letras, como está aquí, 50, ¿sí?, sí podremos utilizar
la abreviatura de centavos cuando 50 esté expresada en cifras y no escrito en letras. Suele hablarse también de dos tipos de abreviaturas, las abreviaturas personales y las abreviaturas convencionales. Las abreviaturas personales, dice, son las que cualquier hablante particular genera, es decir, no hay una regla específica de cuándo o cómo abreviar, ¿sí? Entonces, cualquier hablante acostumbra a generar sus propias abreviaturas. Lo que sí es específico e indefectible es que sea cual fuere la abreviatura que se genere, ya sea en el ámbito personal o en un ámbito convencional, que es lo que está más o menos tipificado por reglas, cualquiera de las dos formas, la abreviatura sí debe cumplir una función específica que es la de ahorrar espacio de escritura, no tiempo de articulación de la palabra. Espacio de escritura, no tiempo de articulación de la palabra. Entonces, la abreviatura debe cumplir su función de asegurar el mensaje que se quiere enviar. Entonces, cada vez que vamos a abreviar una palabra o una expresión debe ser en un contexto específico en el que quede igualmente sobreentendido aquello que fue abreviado. La formación de las abreviaturas puede darse por dos procedimientos o subprocedimientos, por truncamiento y por contracción. Por truncamiento y por contracción. ¿Qué significa truncamiento? ¿Sí? Se eliminan letras o sílabas finales de una palabra. Letras o sílabas finales de una palabra, dejando en su estructura solo las más representativas. Por ejemplo, la abreviatura de profesor. Dejamos las letras más representativas de manera a que la palabra abreviada quede sobreentendida en un contexto específico, ¿sí? Asegurando el mensaje enviado. Profesor, página, ¿sí? Dejamos las más representativas también. Código y licenciado, por ejemplo, y muchas otras palabras. Entonces, truncamiento significa eliminar letras o sílabas finales de una palabra determinada. Y contracción, ¿sí? El procedimiento, el subprocedimiento de contracción corresponde a eliminar las letras centrales de una palabra. Y permanecen en la estructura de la abreviatura también las más representativas. Entonces, a profesor, ¿sí? En profesor eliminamos las letras o sílabas finales, pero en doctor eliminamos las letras o sílabas centrales, al igual que en doctora, al igual que en atentamente, al igual que en compañía. En todas estas palabras se eliminaron las letras del medio, por decir de una forma. En cambio, en el truncamiento eliminamos las letras o sílabas finales. En cualquiera de los dos casos, debe quedar bien específicamente sobreentendida la palabra abreviada y que asegure el mensaje en ese trozo específico de texto en el cual se ha utilizado la abreviatura de tal o cual palabra. En lo que se refiere a la ortografía de las abreviaturas, es decir, cómo escribiremos las abreviaturas. Bueno, en cuanto a las abreviaturas, se escriben con mayúsculas y con punto. El punto ya es por regla, ¿sí? Se escribirán con mayúscula las abreviaturas de algunos nombres propios, ¿sí? Se dan algunos casos aquí, no en todos los casos, por eso tenemos ejemplos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tenemos aquí correspondientemente, es un nombre propio, por eso se escriben con mayúscula y con punto. Su santidad, que es la abreviatura de un tratamiento, su santidad. Antiguo Testamento, que es la abreviatura del nombre propio de esta parte de la Biblia. Sociedad anónima, una nomenclatura utilizada en el ámbito empresarial.
y cédula de identidad civil, que también es el nombre propio de un documento específico. Entonces se escriben con mayúscula y con punto las abreviaturas de algunos nombres propios, bastante específicos. Es por eso que es interesante tener en mente estos ejemplos determinados. Así también escribiremos con mayúscula inicial y con punto las abreviaturas de ciertos sustantivos comunes. ¿Por qué esta aclaración? Porque los sustantivos comunes mayormente no se abrevian con mayúscula inicial, como tampoco se escriben completamente con mayúscula inicial, pues su abreviatura tampoco es característica en su abreviatura la mayúscula inicial, pero algunos sustantivos comunes sí, en ciertos contextos, requieren la mayúscula inicial en la abreviatura, como en banco, como en capital, repito, en ciertos contextos, casilla de correo, ferrocarril, postdata, ¿sí? En algunos documentos, compañía, por ejemplo, cuando sigue el nombre propio de la compañía o de la organización empresarial, firmado en la parte final de una nota, cuando se deja el espacio para la firma correspondiente, entonces firmado, que es un adjetivo, ¿sí? Por eso dice algunos sustantivos comunes y algún adjetivo, dice. Usaremos mayúscula inicial. Tener en mente también estos ejemplos específicos, por eso los utilizamos en este material. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante y es regla. Se escriben con mayúscula inicial y con punto. El punto ya sabemos es por regla en la abreviatura, pero se escriben con mayúscula inicial las abreviaturas de los tratamientos, los títulos, los oficios, las profesiones, como vimos más arriba. Profesor es un sustantivo común, pero su abreviatura se escribe con mayúscula inicial. Licenciado es un título, se escribe con mayúscula inicial la abreviatura. No se escribe con mayúscula inicial la palabra licenciado ni la palabra profesor, salvo que inicie párrafo. Pero sus abreviaturas sí se escribirán con mayúscula inicial. Repito, tratamientos, títulos, oficios, profesiones, grados, los grados militares, por ejemplo, y las dignidades, santidad, majestad, tratamiento, por ejemplo, sería usted, etc. También debe recordarse que es característica de las abreviaturas el cierre con el punto. Lo vengo repitiendo desde que inicié el video, ¿sí? Se cierra con un punto, pero a veces en algunas abreviaturas se utiliza la barra oblicua. En este caso de cuenta corrientes, por ejemplo, es la abreviatura más común que utiliza la barra oblicua. Por orden, P barra O, o por autorización, por ejemplo, cuando vamos a firmar una nota que está nominada en el nombre de otra persona, pero la persona autoriza que se firme en su nombre, entonces por autorización o por orden, dice, y firma otra persona. En ese caso podemos usar, y es común, es más común que usar el punto, usar la barra oblicua. Si no usaremos P.O. Podría no entenderse específicamente. Es clásico utilizar en cuenta corriente C barra oblicua C y no C punto espacio C punto, porque esa abreviatura estamos ahorrando espacio. De esta manera se ahorra más todavía. Y se utiliza la minúscula inicial en los sustantivos comunes, así como ya dije anteriormente, salvo algunos sustantivos comunes que llevan mayúscula inicial y que cité recién, como banco, capital, firmado, compañía. Pero es común o es más admitido que los sustantivos comunes se abrevien con con minúscula inicial, pues sea por truncamiento total o sea por truncamiento simple. Y no debe olvidarse el uso de la tilde en las abreviaturas. Si la vocal que en la palabra extensa tenía tilde permanece en la abreviatura,
esta tilde también permanece en la abreviatura. Por ejemplo, código, permanece la O con tilde. Página, permanece también la O con tilde. Cierro aquí este video y en un video posterior continúo con el tema abreviaturas.